Muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Baltasar Finucci. Vamos a comenzar la clase de lo que es laboratorio en reumatología y vamos a eh, iniciar con una parte de teoría, de conceptos de los métodos que tenemos disponibles que pueden ser útiles en pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad eh, reumatológica. Y finalmente vamos a terminar con dos o tres casos clínicos cotidianos, reales, eh, como para eh, ayudar en el pensamiento de algunos pacientes. Me pareció muy importante este concepto. Las pruebas de laboratorio en reumatología tienen que ser consideradas de ayuda en el diagnóstico y son para complementar información del examen físico y de la anamnesis. Van a ver ustedes a lo largo de la clase que en general muy pocas pruebas son para un diagnóstico preciso y que en general a los pacientes hay que evaluarlos como siempre en clínica, en forma integral, y en este caso el laboratorio eh, nos sirve para sustentar un diagnóstico, complementar una sospecha y principalmente para seguimiento. Esto se condice también con estos pensamientos, que cualquier dato de laboratorio valorado aisladamente puede inducir errores diagnósticos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros nos basamos solamente en un dato de laboratorio, podemos cometer algún tipo de errores. Fundamentales son el examen clínico y la anamnesis, y tener en cuenta algunos tips. Muchas enfermedades de distinta etiología pueden tener la misma presentación clínica. En general decimos que no hay pruebas que sean 100% sensibles y 100% específicas. No existe el screening en reumatología y que el pedido criterioso de exámenes complementarios es fundamental para llegar al diagnóstico. Por supuesto que el hemograma nos aporta datos. Ustedes saben que muchos de estos pacientes suelen tener anemia. Es verdad que lo más común es que la anemia sea de tipo de enfermedades crónicas, pero también puede haber anemias ferropénicas, sobre todo asociadas a la ingesta de AINES. También puede haber anemias macrocíticas, carenciales o no. Y recordar, por supuesto, la posibilidad de una anemia hemolítica, sobre todo de etiología inmune, en pacientes con enfermedades de tipo reumatológica, sobre todo el ejemplo típico del lupus, ¿no es cierto? Acá ustedes ven, esto no lo vamos a describir, pero se los dejo, eh, las causas, algunos índices hematimétricos de los distintos tipos de anemia que podemos encontrar en el examen o en la evaluación de pacientes con patología reumatológica. Fíjense ustedes que siguiendo con el hemograma, el laboratorio referido a los glóbulos blancos también puede estar alterado de diferente manera con leucocitosis, con leucopenia y también con linfopenia en distintas enfermedades. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, el lupus generalmente lo asociamos con linfopenia, lo mismo que el FELTI, la enfermedad STIL con leucocitosis, también los corticoides, el uso de corticoides y las enfermedades infecciosas. Es decir, que hay que prestar también atención a los glóbulos blancos, al hemograma en los pacientes con este tipo de enfermedades que pueden estar indicando actividad o intercurrencias, sobre todo de tipo infecciosas. Y las plaquetas también son importantes porque pueden estar aumentadas, sobre todo como reactantes de fase aguda, como intercurrencias infecciosas, o puede haber también plaquetopenia de causa inmune o relacionada al uso de drogas. Así que el examen del hemograma, nosotros tenemos que prestar especial atención a todos sus componentes. Acá hay algunos datos sobre los criterios eh, los criterios de diagnósticos de lupus, y simplemente les quise recordar cómo las plaquetas, los glóbulos blancos y la presencia sobre todo de anemia hemolítica cuentan como variables con un valor determinado para el diagnóstico. Los reactantes de fase aguda son muy importantes. Hay aquellos que se comportan como reactantes positivos y aquellos que se comportan como reactantes negativos. Y ustedes van a ver que la eritrosedimentación y el valor de la PCR tienen una utilidad
bastante importante en el seguimiento de estos pacientes, porque nos pueden significar actividad como también intercurrencias infecciosas. Acá hay un gráfico que los demuestra y puntualmente la eritrosedimentación es un examen que está disponible generalmente en todos los centros, que es una medida indirecta de la concentración de proteína de fase aguda y se eleva a las 48 horas. Ahí yo les menciono algunas situaciones que pueden aumentar el valor de eritrosedimentación y también que pueden modificarlo. Es importante recordar que la eritrosedimentación tiene baja sensibilidad y baja especificidad para el diagnóstico etiológico, pero sirve principalmente como un reactante de fase aguda, inespecífico, repito, y para seguimiento. Y la proteína C reactiva es un marcador sensible de inflamación y de daño tisular que está en pequeñas cantidades en plasma, que aumenta en las primeras 6 horas y alcanza un pico a las 48 horas, es decir, que puede aumentar un poco antes que la eritrosedimentación, y vuelve bastante rápido a los niveles basales una vez que el estímulo ha pasado. Em, Puede aumentar en cuadros de inflamación crónica, y es un poco más sensible que la eritrosedimentación, como decíamos. Acá yo les dejo una foto de algunas características con las ventajas y las desventajas del erito y la PCR, dentro de las cuales yo quería destacarles el comportamiento de la PCR en cuanto a la respuesta rápida a un estímulo y el descenso rápido luego del control del estímulo. Y me parece importante destacar las desventajas de la eritrosedimentación porque, sobre todo en cuanto a lo relacionado a su falta de sensibilidad y especificidad. Bueno, el ácido úrico también es un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando hay artropatías. Nosotros tenemos que prestar atención a las causas de producción y hiperproducción. Sabemos que hay hiperuricemias primarias y también hiperuricemias secundarias que nosotros siempre tenemos que prestar atención porque a veces la uricemia es un reflejo o un epifenómeno de alguna situación subyacente. ¿Sí? Y tener en cuenta sobre todo las drogas que pueden aumentarlo. Eh, Esta es una causa de gota aguda y también de gota atofasia crónica según el caso. La CPK es una enzima que siempre relacionamos con patología o con inflamación muscular. Ustedes saben que es una enzima que cataliza la producción de ATP a través de la transferencia de un fosfato de la creatina fosfato hasta el ADP y está en un 99% localizada en el músculo esquelético. Hay un poco en el músculo cardíaco, en otros sitios, en otros tejidos, pero generalmente cuando aumenta la CPK nosotros la vamos a relacionar con una patología relacionada al músculo esquelético. Así que tiene valor en miopatías inflamatorias, donde resulta bastante imprescindible su dosaje. Y si bien es de baja especificidad, puede ser orientadora en algunas patologías como la dermatomiositis y las miopatías de distintos tipos. Nosotros también tenemos que prestar atención, por supuesto, en el estudio del paciente con patología reumatológica al laboratorio de función hepática, porque puede haber compromiso directo por la enfermedad de base, como también hepatotoxicidad por drogas y también intercurrencias infecciosas. Lo mismo pasa en la función con la función renal, donde nosotros vamos a prestar atención a no solo a la urea y la creatinina, sino al índice de filtrado glomerular, el clínico de creatinina, el estudio de la orina y la función renal para patología renal relacionada a la enfermedad de base, como también nefrotoxicidad. Y también será importante en determinadas situaciones el estudio de la bioquímica ósea. Ahí yo les dejo algunos marcadores que se pueden utilizar en caso de osteoporosis y el estudio del metabolismo óseo. Con respecto al complemento, a las proteínas del complemento, ustedes verán que es bastante frecuente el uso de las proteínas del complemento en el estudio de los pacientes con enfermedad reumatológica. Estas son proteínas que tienen función de defensa, eh, de actividad ante
infecciones, por ejemplo, y que son proteínas sintetizadas en el hígado, con lo cual el aumento puede suceder en fase de inflamación activa o ciertas enfermedades, y la disminución puede suceder tanto cuando hay menor producción por patología hepática o también cuando hay consumo o enfermedades asociadas a formación de inmunocomplejos. Con respecto a los, ya vamos a mencionar algo más relacionado al complemento, y bueno, con respecto al laboratorio inmunológico, ya un poco más precisamente, porque lo demás tiene que ver con un laboratorio general, ahora vamos a focalizarnos un poco en el laboratorio inmunológico. Los anticuerpos son inmunoglobulinas que reconocen epítopes de antígenos y tienen utilidad eh, para el diagnóstico, para el pronóstico, para el seguimiento clínico de determinadas patologías. Es decir, nos valemos de este mecanismo de defensa del organismo contra ciertos antígenos para diagnóstico y seguimiento de patologías. La- Volvemos a lo que dijimos al comienzo de la clase. La detección de autoanticuerpos no hace diagnóstico de una enfermedad. Eh, Siempre hay que considerarlo en el contexto de enfermedades, perdón, en el contexto del examen físico, del interrogatorio y en el contexto del resto del laboratorio para poder arribar a un diagnóstico y evitar el cometer errores, sobre todo relacionados al diagnóstico de patologías. Acá les dejo un gráfico muy esquemático de cómo fueron evolucionando los métodos para detección de anticuerpos, cómo han ido progresando. La inmunofluorescencia indirecta lo que hace es reconocer anticuerpos de estructuras antigénicas celulares y es el método en general accesible en la mayoría de los laboratorios y fácil de reproducir. Lo que se hace es un lavado con una solución, se aplica una solución con una anti-inmunoglobulina humana, que lo que hace es unirse al complejo antígeno-anticuerpo del paciente, o sea, de la sangre o del suero del paciente. Finalmente se hace otro lavado, se retiran los anticuerpos que no se unieron y ahí se observa en el microscopio de luz ultravioleta lo que queda de esa unión, o sea, qué inmunoglobulina humana usada contra el suero del paciente fue la que se fijó. Y así por método indirecto se determina la presencia del anticuerpo. Comenzando con los anticuerpos que utilizamos para el diagnóstico de enfermedades, tenemos en primer lugar el factor reumatoideo, que es un autoanticuerpo que está dirigido contra la porción FC de inmunoglobulinas, de IgG. Generalmente el factor reumatoideo es una IgM y debe su nombre a que se detectó principalmente en pacientes con artritis reumatoidea. Sin embargo, ustedes sabrán que se puede detectar en sujetos sanos y también en pacientes con otras patologías diferentes de la artritis reumatoidea. Em, Como verán, el factor reumatoideo incluye distintos tipos de anticuerpos y también para el diagnóstico de artritis reumatoidea contamos con otro anticuerpo que ustedes conocerán, que es el anti-CCP, que es el antipéptido citrulinado cíclico, que ahora vamos a ver algunas características. Em, con respecto al factor reumatoideo, generalmente, como dijimos, una IgM, que si bien es característico de la artritis reumatoidea, no es específico de ella. Fíjense que eh, a los fines prácticos la sensibilidad y especificidad ronda entre el 70 y el 80% y obviamente su presencia sola no hace diagnóstico de artritis reumatoidea, hasta un poco lo que decíamos al principio de la exposición, como también la ausencia del factor reumatoideo no lo descarta. Algunos datos a tener en cuenta del factor reumatoideo es que cuanto más alto es, generalmente más agresiva es la enfermedad, suele ser erosiva con manifestaciones extraarticulares y recordar que en etapas iniciales de la enfermedad el factor reumatoideo puede estar ausente en más de la mitad de los pacientes y positivizarse durante la evolución. A veces en estos casos es positivo el anti-CCP. Así que recordar como datos importantes que hay una asociación entre el valor más alto y la agresividad de la enfermedad, que el valor negativo puede estar, que, perdón, al comienzo de la enfermedad puede estar ausente
y que la presencia de factor reumatoideo no diagnostica artritis reumatoidea. Acá les dejo una lista larga de enfermedades donde puede haber también factor reumatoideo presente. Y lo que les decía, el anticuerpo antipéptido citrulinado o anti-CCP son anticuerpos dirigidos contra proteínas citrulinadas, varias proteínas citrulinadas que no vienen al caso, y lo importante es que puede detectarse en pequeños porcentajes en otras enfermedades también diferentes de la artritis reumatoidea y que puede positivizarse precozmente en pacientes con artritis reumatoidea, antes que el factor reumatoideo. Recordar que los títulos altos de anti-CCP también se asocian con enfermedad reumatoidea más grave. Eh, bueno, les recuerdo que es un poco más específico para el diagnóstico de artritis reumatoidea y que sirve para diagnóstico, eh, pero no así para el seguimiento. ¿Mm? Por lo tanto, solicitamos el anti-CCP, una vez que es positivo no se vuelve a solicitar. Bueno, esto es algo de lo que ya dijimos, se presenta tempranamente. Y aquí les dejo la clasificación o criterios diagnósticos de AR, donde figuran o mencionan la anti-CCP y factor reumatoide ausente como criterio negativo. Aquí hay otros eh, de los anticuerpos de artritis reumatoidea que son dosados con menor frecuencia, pero se los dejo para que los tengan. Con respecto al otro gran grupo de anticuerpos, que son los anticuerpos antinucleares, eh, son autoanticuerpos que reconocen moléculas integradas en el núcleo celular o en el citoplasma. Algo de historia, en el 1970 se usaron células EP2 derivadas del cáncer de laringe y fueron evolucionando. Se clasifican dependiendo de la estructura que reconocen, como eh, antinucleosoma, y proteínas no asociadas, no histonas asociadas a ADN y otros. Em, Hay una gran variedad de anticuerpos antinucleares, de patrones de detección que se le dan diferentes números, y yo acá, para que vean, les dejo una lista larga de estos patrones convencionales que se les llaman y la relación con autoanticuerpos. Aquí figura el patrón que nos describen como nuclear, homogéneo, moteado, y los otros que ustedes escuchan cuando reciben el informe de los anticuerpos antinucleares, y su relación con el antígeno específico y además asociado con enfermedad o condición clínica. Por ejemplo, como dar un ejemplo de los más comunes, el ANA con un patrón homogéneo se relaciona con un antígeno que es el ADN de doble cadena y se asocia con una enfermedad o condición clínica principalmente relacionada al lupus. Y así, cada uno de estos patrones tiene una asociación con un antígeno específico y uno puede, en contexto clínico y de examen físico, asociarlo o relacionarlo con algún tipo de condición clínica específica o con enfermedad específica. Entonces, lo bueno es cuando uno tiene el paciente delante y recibe el informe del ANA con un patrón determinado, consultar esta lista para ver hacia dónde podemos orientarnos, porque bueno, es difícil recordarlo por supuesto todo. Así que aquí he aclarado los más comunes, a los que nos informan más frecuentemente. em, por ejemplo, la asociación con qué antígenos se relaciona el patrón homogéneo, el patrón periférico, el patrón moteado. Y acá algunas imágenes de un patrón moteado fino, un patrón moteado grueso, un patrón periférico, de cómo se ve el patrón justamente cuando nos lo informan en la inmunofluorescencia. Aquí tenemos el patrón nuclear y otros tipos.
Simplemente les pongo, a nosotros no nos llega claramente la foto a los clínicos, pero es interesante saber de dónde viene la definición, cómo el especialista visualiza e interpreta el patrón y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar asociarlo con determinados antígenos específicos y según esta asociación, más las características clínicas del paciente, ponerlo en contexto de una posible enfermedad o síndrome clínico. Ese sería un ejercicio que tenemos que intentar hacer. Así que nosotros tenemos que asociarlo, como dice aquí, a la clínica que tiene el paciente. Y otra cosa que es importante es que muchas veces no viene solamente informado un único patrón, sino que es muy común que se asocien distintos patrones eh, en la inmunofluorescencia. Por lo tanto, ustedes verán en este cuadro, en esta tabla, que hay superposición de antígenos, como también hay mucha superposición de posibles condiciones clínicas. Es decir, que el lupus te lo van a encontrar con distintos patrones, lo mismo la esclerosis sistémica y las otras enfermedades. Bueno, em, hay, dentro de estos autoanticuerpos hay algunos que tienen especificidad alta y se consideran predictivos de ciertas enfermedades, mientras que otros tienen una especificidad mucho menor. Y lo mismo es importante que estos autoanticuerpos pueden estar presentes en la población sana sin significar enfermedad. Por eso hay que tener precaución al solicitarlos y también precaución al interpretarlos, porque si no podemos incurrir en un error diagnóstico y ponerle al paciente el rótulo de una enfermedad que a lo mejor no tiene. Bueno, acá es un poco lo que les digo, los distintos patrones y su relación con determinados antígenos y con determinadas enfermedades. Lo mismo aquí. Bueno, estos autoanticuerpos, los antinucleares, se encuentran presentes fundamentalmente en enfermedad mixta del tejido conectivo y en lupus. Son los que tienen en los distintos estudios el porcentaje más alto de positividad. Luego, el porcentaje de los antinucleares va disminuyendo en las distintas enfermedades, pero fíjense cómo pueden estar presentes en una incluso artritis reumatoide en hasta un 30% de los casos. Por eso insistimos en que la interpretación aislada del laboratorio inmunológico puede conducir a errores diagnósticos porque, por ejemplo, en un paciente con artritis y un FAM positivo, por ejemplo, nosotros podemos interpretar erróneamente un lupus cuando a lo mejor lo que tiene el paciente es una artritis reumatoide. Bueno, el anticuerpo anti-ADN son inmunoglobulinas dirigidas contra el ADN celular, son altamente específicas de lupus y son criterios de clasificación también. La presencia se relaciona con nefropatía lúpica, con manifestaciones neurológicas y pueden estar hasta un año o más antes de las primeras manifestaciones clínicas. Por eso este es un ejemplo, el anti-ADN, de un laboratorio inmunológico que en general no se pide de entrada, sino que se pide, por ejemplo, ante un FAM positivo en un paciente con características clínicas y que cuenta como criterio diagnóstico y además como criterio pronóstico y se asocia con ciertas manifestaciones clínicas. Eh, Aquí hay otro autoanticuerpo que es el antiperribosomal, que es bastante específico de lupus y suele encontrarse en pacientes que tienen anti-ADN negativo y con manifestaciones neuropsiquiátricas. Y otro grupo de anticuerpos, que es el ENA, que englobamos como ENA, que son los llamados antígenos nucleares extraíbles, eh, que existe una gran variedad de, eh, antígenos dentro de este grupo. Los que nosotros mencionábamos y que cuando solicitamos el ENA, el laboratorio nos devuelve medidos son el RO, el LA, el RNP, el esclero 70 y el JO1. Y estos
ayudan a distinguir en contexto clínico, insisto, algunas enfermedades por sobre otras. Pero es muy importante en estos casos tener muy en cuenta la, las características clínicas del paciente y cuando solicitamos ELENA, entender que incluye distintos antígenos que luego nosotros tendremos que ver discriminados eh, para ver hacia dónde nos orientamos. ELENA puede venir positivo por la detección de un RO o de un LA o de una esclerosetenta. Entonces, por ejemplo, el RO o SSA, cuyo nombre se debe a que quiere decir anticuerpo anti-síndrome de Sjögren, es una inmunoglobulina contra determinadas proteínas que se detecta por inmunofluorescencia indirecta y que se asocian un 90% con Sjögren primario. Perdón, que los pacientes con Sjögren primario tienen RO positivo en un 90%. Pero fíjense que hay otras enfermedades que también pueden tenerlo presente, como el lupus, por ejemplo. Eh, el RO y el LA pueden estar presentes en lupus, pueden estar presentes en síndrome de antisintetasa. Eh, puede estar presente en distintas manifestaciones de lupus, es decir, el lupus neonatal puede tenerlo presente y algunas manifestaciones cutáneas. Entonces, en estos casos hay que interpretar también, estos resultados nos van a venir informados como un ENA positivo, entonces es importante tener datos previamente del paciente y poder interpretarlo en su contexto. Y el SM, que es un marcador diagnóstico de lupus con una especificidad muy alta, eh, y es criterio diagnóstico de lupus, eh, y aquellos pacientes con SM positivo también son positivos para RNP. Así que, como verán ustedes, el laboratorio en el lupus puede contribuir al diagnóstico, puede contribuir al seguimiento, puede contribuir al pronóstico y también en un contexto clínico y con una interpretación adecuada puede orientarnos al riesgo de determinado compromiso de órgano, como por ejemplo compromiso renal, compromiso neonatal, incluso lupus relacionado a drogas. Así que la presencia de factores antinucleares, de anticuerpos anti-ADN, anti-SM, los anticuerpos de SAF, el compromiso renal, el compromiso del hemograma, pueden orientar a criterios diagnósticos. Por otra parte, cuando evaluamos a un paciente con lupus, tenemos que tener en cuenta también que hay criterios de actividad y criterios de cronicidad, por ejemplo, relacionados a la enfermedad renal, eh, y también el compromiso renal, en el estudio del compromiso renal nos vamos a valer no solamente de la función renal, sino también de la proteinuria, del complemento, etcétera. Con respecto justamente al complemento, como dijimos previamente, a forma breve, son un conjunto de proteínas que se relacionan con la inmunidad innata, que tienen distintas funciones y que en este caso los utilizamos, nos valemos de estos valores para la interpretación clínica de algunos cuadros. Ustedes saben que el complemento se puede activar para cumplir su función inmune por distintas vías y nosotros lo que medimos clásicamente y en la actualidad es el C3 y el C4, componente 3 y 4 del complemento. Esto tiene una utilidad como un indicador de formación de complejos inmunes. Y los bajos niveles de complemento pueden relacionarse, como dijimos anteriormente, con el catabolismo por consumo, o sea, un descenso por consumo, o también un déficit en su síntesis. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta también la función hepática a la hora de interpretar los valores de complemento. Pueden bajar entonces por falta de producción en caso de enfermedad hepática o de desnutrición, o pueden bajar en caso de consumo por enfermedades inmunes, que son en general las que estamos buscando cuando usamos complemento. Entonces yo diría, cuando nosotros hacemos un dosaje de complemento, generalmente estamos buscando el descenso de estos valores C3 y C4, tener siempre en cuenta el estado nutricional y la función hepática para poder despejar que ese descenso de los valores no se deba a falta de producción.
Continuando con indicadores de utilidad en pacientes con lupus, pero también en otras enfermedades, recordar que el estudio del compromiso renal se hace en base al filtrado glomerular, al sedimento de orina, a la proteinuria y, por supuesto, cuando sea necesario, a la biopsia renal. Bueno, con respecto a otro autoanticuerpo que también está contenido o agrupado en el ENA, tenemos el RNP. Que no son específicos, que pueden estar presentes en pacientes con lupus en menos de la mitad de los casos, pero que entran como criterio diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Así que esa es la utilidad más importante de los anti-RNP. El esclero 70, que es el anti-topoisomerasa 1, que también entra en el grupo de autoanticuerpos ENA, em, se detectan por ELISA, están presentes en la esclerosis sistémica difusa, pero fíjense que nosotros los relacionamos con esclerosis sistémica y están presentes solamente en un 65% y mucho menos en la esclerosis, perdón, en el CREST. Así que la sensibilidad no es muy alta, la especificidad es un poco mayor, pero no, pero una negatividad de estos anticuerpos, autoanticuerpos em, en un contexto clínico compatible no nos permite descartar la enfermedad. Y el anticentrómero, que es bastante específico del CREST, pero no está presente en el 100% de los casos, digo lo mismo que en el caso anterior. En un cuadro compatible, su positividad nos permite acercar el diagnóstico, pero su negatividad no nos descarta la enfermedad. Además, fíjense que puede estar presente en un bajo porcentaje en otras enfermedades como hepatitis crónica, enfermedad de Raynaud, CBP, fibrosis pulmonar. Hay otros autoanticuerpos también que tienen distinta sensibilidad y especificidad, que se asocian en mayor o menor medida con distintas enfermedades, pero que también se asocian con otras enfermedades. En este caso les menciono el RNA polimerasa, que es un complejo multiproteico que tiene una especificidad para esclerosis sistémica, pero es que es muy poco sensible y que además se asocia con otras enfermedades. La antihistona, recordar que se asocia principalmente con lupus inducido a fármacos, pero tampoco es específico de esa enfermedad. Y el grupo de anticuerpos ANCA, que lo quiero mencionar porque es un grupo de autoanticuerpos que se utilizan bastante en clínica médica, son autoanticuerpos que reaccionan contra antígenos del citoplasma de los neutrófilos y cuya mayor utilidad se relaciona con vasculitis de pequeños vasos, como ustedes se imaginarán. En la práctica clínica hay dos tipos de ANCA fundamentalmente que utilizamos cotidianamente, diría yo, que es el P-ANCA y el C-ANCA. Eh, estos autoanticuerpos son predominantemente IgG, reconocen epítopes de gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos. Hay muchos, pero quiero mencionar los dos que utilizamos en clínica generalmente, que son el P-ANCA y el C-ANCA. El P-ANCA, que es anti-pie mieloperoxidasa, y es la PCBA que es perinuclear, la localización, y el C-ANCA, que es antiproteinasa 3, que es citoplásmico. Em, Es raro que coexistan ambos, pero puede suceder, aunque es raro. Em, el- en el contexto clínico adecuado, esto es lo importante como siempre, em, pueden contribuir en el diagnóstico con bastante sensibilidad y especificidad, pero como son poco específicos, nosotros tenemos que solicitarlos siempre con alta sospecha clínica porque pueden estar presentes, pero no relacionarse con una enfermedad. Es decir, que si nosotros, incluso pueden estar presentes en la población normal y en pacientes con patologías que no tengan que ver con vasculitis de pequeño vaso, o sea que pueden, como siempre, llevar a confusión. Inclusive, ustedes sabrán que los ANCA pueden estar presentes
en pacientes con consumo de cocaína debido a la presencia de un agregado que es el levamisol. O sea que em, si no lo solicitamos en el contexto clínico adecuado, pueden llevar también a errores diagnósticos. Los ANCA pueden estar presentes, fíjense ustedes, en glomerulonefritis, incluso rápidamente progresivo. Ustedes saben que en las glomerulonefritis rápidamente progresivas puede haber, según la patología incluida, según la patología causal, perdón, pueden deberse a ANCA, a anticuerpos antimembrana basal, eh, o a patologías que cursan con consumo de complemento, es decir, que en esa situación sería muy importante solicitarlos. Lo mismo en los síndromes renopulmonares con hemorragia pulmonar, en vasculitis, en lo que sea enfermedad de vía aérea superior e inferior, sobre todo si hay presencia de nódulos cavitados o granulomas en alguna biopsia. Y también cuando hay otros signos de vasculitis de pequeño vaso, como la mononeuritis múltiple y demás. En esos casos es muy importante solicitarlo. eh, Recordar que el ANCA-C se asocia sobre todo con granulomatosis y con poliangeitis, y el ANCA-P se asocia con poliangitis microscópica y granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Bueno, yo quiero para terminar, luego esta exposición más teórica que es por ahí difícil de llevarla a cabo en la práctica, quiero mencionar algunos casos clínicos que me ha compartido una colega y que me parece que como son eh, casos tomados de la práctica cotidiana pueden ser de utilidad. Por ejemplo, fíjense que hemos tomado algunos casos que son bastante frecuentes. Por ejemplo, una mujer de 41 años con dolor y tumefacción de las manos, rigidez al despertar y sinovitis en articulaciones que ustedes pueden constatarla en consultorio. La pregunta es si tiene utilidad en este caso solicitar un factor reumatoideo y anti-CCP. Y sí, claro que tiene utilidad. Nosotros tenemos que ver la duración, por supuesto, de estas manifestaciones, si es mayor a 6 semanas, pero lo que les quiero mencionar principalmente, bueno, por supuesto que vamos a solicitar CCP y factor reumatoideo, pero recordando siempre que el factor reumatoideo puede estar presente en esa larga lista de enfermedades, que ahí yo les dejo el porcentaje en el que pueden estar presentes, así que hay que interpretarlo en el contexto clínico. Y recordar que cuando la manifestación es precoz, el anti-CCP va a ser importante. Una mujer de 37 años consulta por cansancio y tiene antecedentes familiares de lupus. En este caso, pensamos que sería razonable solicitar el FAN. Entonces, acá tenemos que recordar que un FAN positivo sin orientación clínica puede llevar a confusión y puede ser difícil de interpretar. Así que bueno, la conducta es no pedirlo indiscriminadamente, tratar de buscar otros datos que puedan sumar como criterios diagnósticos para poder interpretarlo en el contexto. Porque fíjense ustedes que lo que decíamos previamente, recordar que el valor significativo es de 1 en 80 o más, que un FAN negativo permite alejar el diagnóstico de lupus y que hay muchas enfermedades reumáticas que cursan con FAN positivo. Y también enfermedades o situaciones clínicas no reumáticas, como por ejemplo la edad avanzada. Otro ejemplo es una mujer de 24 años, fumadora, con antecedente de una TBP, eh, sin, sin diagnóstico etiológico, eh, que no tiene antecedentes previos de TBP ni familiares, que refiere a un aborto y un parto prematuro. En este caso solicitaría anticuerpos antifosfolipídicos. Bueno, recordar que los anticuerpos para SAF los solicitamos cuando hay antecedentes de trombosis arterial y venosa recurrente en pacientes jóvenes, cuando hay antecedentes de morbilidad durante el embarazo, como por ejemplo una o más muerte inexplicada o un feto morfológicamente normal, de un feto morfológicamente normal mayor de 10 semanas, cuando hay nacimientos prematuros
neonato morfológicamente normal menor de 34 semanas, cuando hay antecedentes de patología obstétrica como preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria, y cuando hay abortos a repetición. Y por supuesto también en todos los pacientes con lupus. Otro ejemplo es un hombre de 22 años que consulta por cuadro de 4 meses de evolución de lumbalgia asociada con rigidez matinal y antecedente de uveitis, con una resonancia magnética normal de columna y sacroiliaca. En este caso se justificaría pedir un HLA-B27. Entonces les menciono cuáles son las indicaciones. La lumbalgia inflamatoria, que sea insidiosa, que empeora con el reposo, que presenta rigidez matinal, que altera el sueño, que mejora con la actividad, que responde a AINES, que puede asociarse a dolor en glúteo por sacroileitis, además de la lumbalgia cuando hay artritis, entesitis, uveitis. em, Así que en estos casos puede ser una opción solicitar este laboratorio. Y como conclusión del laboratorio de esta charla, un poco lo que hemos venido diciendo. ¿Para qué son los estudios de laboratorio? En algunos casos para aumentar la probabilidad diagnóstica, como factor reumatoideo y anti-CCP, como el HLA-B27 y LANCA, siempre en contexto clínico. Para disminuir la probabilidad diagnóstica, por ejemplo, en el caso de un FAN negativo que nos permite alejar la sospecha de lupus, por ejemplo. Para monitorear la enfermedad, como el complemento y el anti-ADN. Para planificar la estrategia terapéutica, como por ejemplo la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, y para pronóstico, como es el caso de los factores de factor reumatoide y el anti-CCP, ya que dijimos que cuando el valor es muy elevado, puede asociarse con enfermedades eh, más erosivas y más agresivas. Bueno, yo espero que les haya sido de utilidad. Es un tema bastante complejo y extenso, así que mi idea es tratar de transmitirle lo que hacemos en la práctica y la interpretación, sobre todo de estos valores siempre en contexto clínico. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.